Los wireframes son unos diseños, unos esbozos, si queremos llamarles así, que se llaman wireframes porque en inglés quiere decir dibujo de alambre. Y básicamente es la idea de lo que queremos diseñar, primero esbozarlo en líneas, probar eso, probar los flujos, entender si funciona o no funciona, antes de empezar a meterle pues distintas capas para entender, pues por ejemplo, añadirle diseño visual, interacción, etcétera, etcétera. Primero empezamos con la idea de diseñar wireframes, que es ir haciendo estas cajitas, entender pues qué relación tiene, cómo funciona, y luego vamos poniendo capas que vamos añadiendo complejidad en cuanto a diseño, a elementos como iconos, colores, etcétera, hasta que llegamos a tener un diseño final. Otra cosa que a lo mejor vais a necesitar, no siempre, es trabajar la arquitectura. Bueno, siempre vais a tener que trabajar la arquitectura, pero a veces va a ser más compleja que otros. Si tenéis una app que solo hace una tarea y es muy clara cómo va a ser esa tarea, etcétera, bueno, esto va a ser bastante sencillito, pero a la que haya una cierta complicación, tendréis que trabajar esto con el equipo y entender cuál es la arquitectura de vuestra aplicación o de vuestro sitio web. Es importante acordar esto con todo el equipo y con el cliente, porque esto es lo que va a ser como nuestro mapa de ruta. Si no está aquí, una página no puede existir. Tenemos que entender cuál es la relación que está entre las distintas páginas. Y bueno, pues seguramente a lo mejor no os va a tocar a vosotros hacerlo, pero vais a tener que estar relacionados en la ejecución de esto o en la definición. Y es importante entender cómo funciona. Básicamente es estructurar todas las páginas entendiendo cuál es la jerarquía para entender cuál es la navegación, ¿no? Pues desde una página home, pues cuáles serían las distintas opciones. Estas son las distintas opciones que a lo mejor tienes en el menú, subpáginas de las subpáginas, etcétera, etcétera. Si es un poco complejo en cuanto a la funcionalidad, puede ser que también existan diagramas, pero esto seguramente no os va a tocar a vosotros. Simplemente que sepáis que existen estos diagramas en los que son diagramas de tareas en los que en cada punto de inflexión que puede haber en la navegación, que un usuario tiene que tomar una decisión, vamos a ver las distintas opciones que van a tener, ¿no? Por ejemplo, digamos que aquí cuando llegan a este punto el usuario tiene que decidir si sí o si no. Y si dice sí, coge un camino. Si dice no, coge otro. La otra herramienta que os quería hablar en el proceso de diseño es el Customer Journey Map, que es el mapa del viaje del cliente. Esa sería la traducción literal, pero básicamente es el mapa de los trayectos que hace el usuario. Estos mapas os tienen que servir a vosotros y a vuestro equipo para decidir, entender en qué puntos del trayecto el usuario tiene problemas, qué tipo de problemas tiene, cómo se siente emocionalmente, si en ese punto se siente frustrado o si se siente gratificado, etcétera, etcétera.